El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, lean turnos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está la clave y la enseñanza principal del Señor en este día. Los cristianos, decimos y aprendemos en el catecismo, cristiano quiere decir discípulo de Cristo, es decir, aquel que tiene a Cristo como maestro de vida, maestro de su vida. Por eso cada vez que venimos a la Eucaristía, venimos a ofrecernos con el Señor que se ofrece, pero venimos también de una manera muy especial a dejar que nuestro Maestro nos instruya ese día con su palabra, especialmente con la palabra del Evangelio, también con la de toda la Escritura. Y hoy esa instrucción está en esta llamada del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace eso, dice el Señor, se parece al que construye sobre roca. Y cuenta esa historia: la casa construida sobre la roca, la casa construida sobre la arena. Tres claves sobre esta parábola de Jesús. Primero, esa casa de la que Él habla coincide con lo que acaba de decir: entrar en el reino de los cielos. Que la casa se mantenga en pie significa entrar en esa vida del cielo, no solo cuando uno muera, sino ya ahora. Ya ahora vivir en una vida de unión e intimidad con Dios, una vida llena de gracia. Esa es la casa que se mantiene en pie. Esa es el éxito de la construcción de esa casa, es vivir así, en esa imagen. Y el Señor nos habla de dos finales: o la casa se mantiene en pie o la casa se arruina. O vivimos en esa vida del Señor o nuestra vida se arruina. No hay un término medio. No es, bueno, soplaron los vientos, vinieron los ríos y entonces la casa perdió una teja. No. Se cayó un trocito de la ventana. No, se arruinó. Es o entrar en el reino, vivir en la onda de Dios y vivir en el tono de Dios, o arruinarse nuestra vida. Primera clave. Nos jugamos la vida en esto. Nos jugamos la felicidad, el éxito, el mirar atrás de nuestra vida y decir: ha merecido la pena lo que he vivido. Primera clave de esta parábola. La casa es
Hay esas dos posibilidades, o permanece en pie o se arruina. Segunda, en ambos casos repite Jesús las mismas expresiones. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, con una fuerza singular, inesperada. No la de todos los días, habían preparado la casa para lo de todos los días, pero vinieron ataques contra la casa que eran especialmente intensos, fuertes, extraordinarios. Miren, en ninguna de nuestras vidas faltarán esas lluvias, esos ríos desbordados que descargan contra la casa de nuestra vida. Cuando sucedió aquel acontecimiento de las Torres Gemelas en Nueva York, que puso en crisis a todo Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, la que más se sentía a salvo, y muy especialmente a los neoyorquinos. Entrevistaban en España, en una radio, a un psiquiatra español que lleva muchos años trabajando en Estados Unidos y al que le habían encomendado muy especialmente la atención de las personas que después del 11 de septiembre habían visto quebrada su salud mental, su confianza, tenían problemas de ansiedad, ¿no? Le entrevistaban a él sobre ese tema porque habían aparecido noticias de que... Y él decía, hay estudios hechos de que toda vida humana atraviesa momentos en los que parece que la vida que uno estaba construyendo se viene abajo. Tocamos, decía él, estadísticamente a una crisis y media de esas por persona en el mundo. Lo cual significa que si uno tiene solo una es que a otro le tocan dos. Que se viene abajo mi negocio y me arruino. Que la persona que era importantísima en mi vida y me sostenía desaparece. Que mi hijo cae en las drogas. Que en todas las vidas vamos a sufrir, la vida de todos va a sufrir sacudidas fuertes, extraordinarias, por encima del simple padecer ordinario del día a día. Segunda clave, no va a faltar eso en la vida de nadie. Y tercera, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia para que cuando lleguen esos momentos una casa se mantiene en pie y otra se arruina? Una vida se mantiene en la onda de Dios y en la paz y en la alegría y otra se arruina. ¿Cuál es la clave? Dice Jesús, precisamente lo que no se ve de la casa, los cimientos que están bajo la tierra. Por fuera parecen las mismas, pero por dentro una está apoyada sobre arenas y otra sobre roca. ¿Cuál es la roca? Ahí está la enseñanza de Jesús. No está la roca en decir Señor, Señor, en tener todo el día a Dios en la boca, en llevar todas las medallas. No está en la exterioridad de la vida de la fe, la fuerza, del cimiento de la vida. No todo el que dice Señor, 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 mira que hemos hablado en tu nombre, hemos dado catequesis en tu nombre, hemos hecho obras grandes en tu nombre, y dirá el Señor, no os conozco. ¿Por qué? Porque habéis hecho todas esas cosas invocando mi nombre, pero no las habéis hecho cumpliendo la voluntad del Padre. Os habéis puesto a hacer vuestro plan en mi nombre, me habéis nombrado por todos lados, pero no le habéis preguntado al Padre si eso era lo que quería. Habéis hecho vuestro plan, no el plan de Dios. Ahí está la clave. No todo el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, el que su casa se mantendrá en pie, el que su vida merecerá la pena, es el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que vive permanentemente en ese Señor, yo no quiero tener más planes para mi vida que descubrir y cumplir los tuyos.
Ese es mi único plan. Yo pienso y proyecto y veo qué quiero hacer en el futuro, o en qué voy a emplear la plata, o en qué voy a emplear mi tiempo libre. Y la diferencia, lo que hace la diferencia es, ¿qué hago? ¿Mi plan o intento descubrir cuál es el plan de Dios y cumplirlo? Esa es la clave. Ahí está el cimiento. El que vive intentando cumplir, descubrir y cumplir la voluntad de Dios, aunque vengan los embates, su vida se mantiene en pie. Nuestro mejor, en las escuelas pequeñitas, allá en España, cuando había menos escuelitas en los pueblos, normalmente un maestro, una maestra, tenían muchos alumnos de muchas edades distintas. Y entonces lo que hacían era pues que enseñaban cosas a los mayores y luego los que iban un poquito más adelantados les encargaba que se las fueran enseñando a los que iban un poquito más retrasados, ¿no? Eran los ayudantes del maestro, de la maestra, ¿no? La mejor ayudante del maestro es la Virgen María. Y ella vive así. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pues pidámosle hoy a ella, encomendémonos a ella y pidámosle ese estilo para nuestra vida. Y miremos a ver si yo estoy construyendo mi vida sobre proyectos que yo pienso y luego le digo al Señor, Señor, ayúdame a cumplirlos. O si yo lo que hago es que me voy delante del Señor y le digo, Señor, ¿qué proyectos hago? ¿Cómo voy planeando, proyectando mi vida?